Una de las formas en la que los fondos de Venture Capital apoyan a las startups de su portafolio es a través de alianzas. Y una de las alianzas que me ha funcionado de maravilla es con Amazon Web Services. Gracias a las alianzas que tiene AWS for Startups con otros fondos de Venture Capital en Latinoamérica, he podido ayudar a las startups de mi portafolio con créditos de hasta $100,000. Si eres un VC y no tienes este beneficio, te estás perdiendo de mucho. Hola Jean Paul, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Estimado Fran, tenía muchas ganas de echarnos esta platicada. Te sigo en tus podcasts, entonces para mí es un honor poder platicar contigo y con todo el auditorio. Gracias, seguro va a estar muy bueno. Y como sabes, siempre me gusta empezar con un poquito de contexto. Estudiaste Derecho, trabajaste varios años en el sector público, fundaste Redwood para después lanzar Santander Capital. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Con todo gusto. Efectivamente, tuve un paso primero por el gobierno federal. Muchos años siendo abogado me tocó formar parte del equipo del subsecretario para la pequeña y mediana empresa, muy chavo, muy joven. Recibí la oportunidad por parte de Sergio García Alba de ayudarle en su equipo. Y ahí nos tocó diseñar pues, los primeros pininos de política pública enfocado al apoyo de las startups, ¿no? En aquel momento con el programa de Tech VAs, estas aceleradoras tecnológicas con apoyo en UT y en algunas otras universidades del mundo. Y generando dos metodologías de incubación de empresas, pues fue lo primero que había realmente en el ecosistema de emprendimiento en términos de política pública, ¿no? Por ahí escuchaba algunas de las pláticas que tuviste con algunos de mis colegas, ¿no? De cómo pues siempre la política pública a veces es este parteaguas o este preámbulo para cualquier ecosistema, y ahí nos tocó en 2003 efectivamente diseñar esta política. Después hubo algunos intentos de hacer fondos de garantía líquida para primeras pérdidas, sobre todo para apoyo de las pymes, y a mí me llama mucho la atención la falta del brazo de capital, ¿no? Había algo de financiamiento o primeras e incipientes todavía muestras de apoyo hacia el ecosistema de financiamiento y poco de tema de capital. Entonces es ahí cuando decido pues ponerme a trabajar y complementar mis estudios con un MBA y entender un poco más de la parte financiera y diseñar pues lo que fue el primer fondo institucional de Venture Capital fuera de la Ciudad de México o de Monterrey, al menos el primero con más de 5 millones de assets under management, y ahí es donde efectivamente surge Redwood Ventures, donde hemos pues coinvertido incluso con ustedes en algunos deals. Hoy día pues Redwood tiene dos fondos en operación, uno totalmente invertido, 14 inversiones de las que nos sentimos súper orgullosos, 10 inversiones en nuestro fondo 2, y hace año y medio uno de nuestros inversionistas de ambos fondos, muy relacionado al sector alimentos y bebidas, le surge la inquietud de diseñar esta estrategia para su family office, ¿no? De por qué no crear un vehículo de inversión, no todavía configurado o concebido como fondo, pero sí un vehículo de inversión que atendiera el mercado estadounidense, particularmente de consumer packaging goods para food and beverage, y nos pide apoyo de diseñar esta tesis, insisto, para su family office, y después de meternos a entender muy bien los fundamentals y cómo podremos hacer la allocation de estos recursos, pues es que vemos la oportunidad de proponerle hacerlo fondo, y surge Santander Capital, ¿no? Este fondo pues ya una realidad, pero bueno, en términos generales así es como surge la idea, Fran. De Santander sé que invierten tanto en CPGs como parte de Food Tech. O sea, correcto. ¿Cómo está involucrada la parte de tecnología? Los CPGs, Consumer Packaged Goods, pues digamos más tradicional, pero de toda la otra parte más tech, ¿cómo lo ven ustedes desde Santander? Fíjate que tuvimos una primera inversión en nuestro fondo 1 con Genius Foods, una empresa en Monterrey, que nos permitió explorar con mucho mayor detenimiento la industria en particular y el potencial que tenía y la vinculación que puede tener de manera muy directa con CPGs. Entonces, en aquel momento, Genius Foods estaba haciendo tecnología para habilitar procesos de deshidratado en alimentos, principalmente de limón, jamaica, tamarindo, y hoy está haciendo toda una diversidad de productos a través de un spin-off que hicieron ahora una empresa que se llama Veloz Bio, en la que también somos inversionistas y que ahora estamos moviéndonos más hacia los alternative proteins, ¿no? Entonces vemos una directa vinculación entre ambos subsectores, por así decirlo, y entonces aun cuando tenemos un mandato de encontrar oportunidades en CPGs, pues tenemos pues una orientación muy clara hacia buscar oportunidades que tengan
economías de escala y además barreras de entrada generadas a partir de la tecnología. Entonces sí estamos encontrando o buscando encontrar oportunidades también en alternative proteins, en productos better for you, en productos que tengan relación con agrotech también. Y así, por ejemplo, las 3 empresas que hoy conforman el portafolio de Santander hasta ahorita, que son las 3 inversiones que hemos hecho, pues están relacionadas también con un componente tecnológico relevante. Al invertir en este tipo de empresas, o sea, tú como fondo, o sea, un VC, digamos, más tradicional que invierte, no sé, ya sea más hacia software, tú buscas este power law, ¿no? Que 1 o 2 empresas te regresen todo el fondo. Desde su lado, ¿cómo es esta construcción del portafolio? O sea, ¿tú buscas estos outliers que te regresen tu fondo o algo un poquito más parejo? Sí estamos encontrando, Fran, algunas consideraciones pues muy distintas respecto de VC, ¿no? Para darte una idea, los múltiplos, incluso cuando está viendo estos ajustes relevantes por causas naturales y por lo que ya has platicado en varios de tus episodios con mis colegas anteriores, sí vemos que están mucho más aterrizados, ¿no? O sea, aquí estás entrando en valuaciones múltiplos entre 2 y máximo 4 veces ventas cuando estás muy early stage y sobre todo con inversiones que si bien son para encontrar una rápida escalabilidad en los modelos de negocio para tener un display en anaquel mucho más eficiente, que tenga un impacto directo en los velocities del producto, etcétera, pues también es gran parte de la inversión es hacia CAPEX. Entonces, eso evidentemente genera pues una expectativa de múltiplo de salida probablemente más conservador, pero también un poco un poco menos riesgoso, por así decirlo. Entonces, tú lo percibes desde el propio comité de inversión, ¿no? O sea, cuando el producto lo ves, lo vives, lo pruebas, lo respiras, lo puedes cuantificar el impacto de la escalabilidad en velocities o en el display que tiene el producto en ciertos retailers, pues evidentemente eso también genera mucho más tranquilidad para tus propios comités, para tus propios inversionistas. Ahora, a pregunta expresa, sí estamos buscando evidentemente tener estos outliers y tenemos un investment o una allocation strategy pues que sí responde a esta misma lógica que en VC, ¿no? Donde le puedes abrir un poquito más la llave hacia ciertas empresas que pudieran representar un mayor riesgo, pero que tienen una mayor recompensa. Y también tenemos como pues muy tatuado en el ADN desde Redwood 1 y 2 y ahora en Santander, pues cómo haces este allocation donde primero haces apuestas con entre el 25-30% de los assets under management hacia tickets que tienen un poco más de riesgo por la etapa en la que se encuentran y verdaderamente haces una allocation mucho más relevante, en nuestro caso entre 50-60% en follow-ons, ¿no? Pues, es decir, en las empresas que ya estás invertido y que ya probaron tener esta escalabilidad y que puedes tener esta química con el equipo y que estás verdaderamente haciendo smart money deployment en las distintas empresas, ¿no? Totalmente. ¿Y por qué empezar con $70 millones? O sea, ¿qué fue que les dijo, vamos a hacer un fondo de $70 millones para invertir en este tipo de empresas? Sí, es muy buena pregunta, Fran. La verdad es que haciendo inversiones entre etapa seed hasta series B es donde verdaderamente nos sentimos muy cómodos. Tú conoces a mis socios, Alex, Marco, y ahora se incorporó a esta nueva aventura en Santander, Ángel Leaño. La verdad es que son un equipo talentosísimo. En ellos radica la fortaleza del grupo, no solo de Santander, sino del grupo. Y es donde nos sentimos muy cómodos. O sea, nuestro expertise creo que se ha ido madurando en early stage y es donde creemos que podemos agregar muchísimo más valor por el lado de portafolio management y de asset allocation strategy. Y por el lado de los LPs, también creo que nuestra estrategia de fundraising ha sido muy clara. Nosotros, en lugar de salir a levantar dinero con quien sea que tenga capital, lo que hacemos nosotros es identificar cuáles son esos LPs que pueden agregar mucho más que dinero, no solo al management team, sino a las empresas del portafolio. Entonces, en Santander, al igual que en Redwood, no tenemos muchísimos LPs, de hecho somos muy pocos. Al día de hoy, pues no somos ni siquiera 10, pero estos 10 LPs pues representan grupos relacionados con el sector de alimentos y bebidas, todos ellos dispuestos a
no solamente aportar su capital, sino aportar su tiempo, su infraestructura, la estructura de sus C-level, sus contactos, con la intención de apoyar a las empresas del portafolio, pues con economías de escala, con un nuevo cliente, con nuevos canales de distribución, y eso creo que le da una potencia muy relevante a nuestra tesis y una credibilidad, creo, también muy grande hacia las empresas que estamos prospectando para ser parte del portafolio. Igualmente desde Santander invierten enfocados en el mercado de Estados Unidos, ¿no? O sea, Correcto. ¿qué diferencias encuentras entre el mercado de CPGs en Estados Unidos con Latinoamérica y por qué enfocarse en Estados Unidos? Híjole, qué extraordinaria pregunta. Y que ahora tengo más elementos para contestarte, Fran, porque la verdad es que si queríamos hacer esto y jugar en las grandes ligas, pues teníamos que tomar esa apuesta también de nosotros mismos jugar acá. Entonces, por eso decidimos abrir una oficina de representación hace poco más de un año en Austin, que es desde donde te hablo, desde donde me conecto. Y hemos como entendido un poco más las similitudes y también las diferencias que hay entre el ecosistema, no solamente entre los emprendedores y las empresas. ¿Qué veo? Yo veo, por un lado, pues una madurez para aceptar el fracaso de manera mucho más profesional, tanto por parte de inversionistas como del propio equipo emprendedor. Veo muchísimo más apertura por parte de los distintos fundadores a hacer equipo con otros fundadores. Aquí veo que hay menos resistencia a la dilución por las razones correctas y eso me parece súper relevante. Como un founder está totalmente dispuesto a ceder parte de su participación en una idea o en un negocio que todavía pudiera resultar incipiente con tal de tener talento que lo apoye a acelerar ese crecimiento o hacerlo de mucho mejor manera. Y también a nivel ecosistema, Fran, creo que lo hemos platicado también anteriormente, la colaboración es muchísimo mayor. O sea, creo que ahí tenemos mucho que aprender como ecosistema latinoamericano y particularmente en México, de cómo colaborar entre fondos, cómo colaborar entre inversionistas, cómo colaborar entre founders. Y eso creo que sí nos llevan algunos añitos, pero pues bueno, esperemos que hacia allá vayamos pronto, ¿no? Sobre esta misma parte del fracaso, ¿no? Sí he escuchado mucho que en Estados Unidos, fundaste una empresa, fracasaste, pero se ve bien. Es como tienes ya esta experiencia de haber fundado, quebraste una compañía, y en Latinoamérica, pues esta cultura de, fracasó, se ve mal. O sea, ¿qué crees que nos hace falta en México, en la TAM, para ver esta cultura del fracaso cambiar? Híjole, yo creo que irónicamente, está relacionado con más historias de éxito. Yo creo que en la medida que tengamos más historias de éxito y que esas historias de éxito compartan todo lo que tuvo que suceder para ser exitosas, entre ellas fracasar un chorro de veces, es en la medida que más nos vamos a animar a emprender y en consecuencia vamos a desmitificar esta idea de fracasar. Y también, ¿sabes qué, Fran? Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo más a nivel fundamentals, a nivel de educación con nuestros hijos, a nivel de educación en las escuelas, para, pues no solamente en lo abstracto, decir, vamos a desmitificar el fracaso, ¿no? Y vamos a reconocer que se tiene que fracasar para poder tener éxito, sino la labor de trabajo en equipo lo tenemos que trabajar mucho mejor manera. Creo que hay muchos incentivos que se tienen que generar, no solamente a nivel recompensas laborales, sino desde recompensas académicas y que pues podamos reconocer que hay diferentes capacidades en diferentes personas para diferentes cosas y en consecuencia pues no necesariamente vas a ser bueno para todo, no lo sé, pero pues sí, yo creo que lo más relevante para mí sería pues esperar a que todas estas historias de éxito sucedan y que los compartan con total humildad y apertura los que ya tuvieron esa historia de éxito, todo lo que tuvieron que vivir, como para pues poder reflexionar en que también se tiene que fracasar para poder ganar, ¿no? Yo creo que concuerdas conmigo de que las dos de las historias más grandes de éxito en Latinoamérica, Mercado Libre y Nubank. ¿Qué nos hace falta para tener más historias de éxito, ya sea a nivel México, a nivel LATAM? O sea, ¿qué hace falta en el ecosistema? Es muy buena pregunta. Yo lo que creo es que los Nubanks y los Newports y los Kavaks y los Clips y los Bill Pockets y todos los exitosos emprendedores, Questkis, etcétera,
se permitan más también el compartir esas historias. O sea, el decir no es un milestone definitivo al que hay que llegar una vez que eres unicornio, una vez que asumes o tienes el éxito relativo, sino hay que compartir y hay que ayudar y hay que aportar. Yo eso es algo que veo como una marcadísima diferencia que me ha tocado vivir, perdón, en primera persona, ¿no? O sea, aquí es muy sencillo con un correo electrónico, con un intro, reunirte con muchos billionaires, ¿no? Para no personalizar. Y recuerdo, te podría platicar, pues no sé si cientos, pero al menos sí decenas de anécdotas de lo difícil que ha sido de pronto platicar, ya no digas con founders de Unicorn Company, sino con cuates que levantaron una ronda B, ¿no? Entonces, o con otros fondos que de pronto pareciera que somos competencia cuando, híjole, no, creo que no somos en early stage, pues me atrevo a asegurar ni siquiera 20 fondos activamente invirtiendo en México, cuando en California solamente debe haber más de 300, ¿no? O aquí en Austin. Entonces, creo que tendremos que colaborar mucho más y entender que el ecosistema es mucho más grande que un fondo o que una startup en particular, creo yo. Totalmente. Y sobre este mismo contraste que haces de Estados Unidos y LATAM, o sea, ¿cómo comparas hacer fundraising a nivel fondo en Austin, Estados Unidos, versus México y el resto de LATAM? A ver, la verdad es que es igual de complejo. ¿Qué sí agradeces? Que el inversionista en Estados Unidos, sobre todo el institucional, da muy rápido, o sea, son quick yeses o quick nos, y eso lo agradeces muchísimo. De pronto en México nos cuesta mucho trabajo decir que no a los mexicanos, ¿no? Y pues, entre por pena, porque pues, es que el amigo del primo de no sé quién, o me lo refirió tal, o uno de sus advisors, o uno de sus consejeros. No sé por qué nos cuesta mucho trabajo decir que no, y aquí la realidad es que agradeces que son reuniones muy ejecutivas y que muy rápido sabes qué va a suceder si sí o si no, ¿no? Entonces hemos también nosotros aprendido a ser pues mucho más perceptivos de qué tan buen resultado no puedes tener una junta. Obviamente esto se facilita, no quiero platicar lo que era hacer fundraising en nuestro fondo 1 contra hacer fundraising en Santa Terra, ¿no? Hacer fundraising en fondo 1 pues nos tomó 7 meses levantar $8 millones, pero fondo 2 tuvimos 0 churn. Es decir, el 100% de nuestros inversionistas de fondo 1 invirtieron en fondo 2 y la mitad de ellos con un ticket más grande. Entonces eso pues no solamente nos llena de orgullo, pero nos compromete el triple de hacer las cosas súper bien. Pero bueno, diferencias de México a Estados Unidos, pues yo creo que principalmente esa. Otra es que la percepción de riesgo es muy distinta. O sea, la conformación de los portafolios, sobre todo los inversionistas institucionales en Estados Unidos, es mucho más abierta hacia el capital de riesgo o el VC early stage que en México. En México, no sé si coincidas conmigo, pero pues realmente soportamos los fondos de early stage, gran parte de nuestro fundraising en family offices o en inversionistas privados, individuales, y muy poco institucional, ¿no? Hablando de afores, seguros, pues apenas las afores hace relativamente poco tiempo empezaron a invertir en VC, pero antes, bueno, los seguros entiendo que todavía ni siquiera se puede, pues, regulatoriamente hablando. Entonces, eso sí es muy diferente acá. Acá tienes muchos más actores activamente invirtiendo VC, o sea, desde fondos de pensiones, desde endowments, desde universidades, asociaciones de carácter productivo. Entonces, hay muchas más opciones dispuestas a colocar capital en early stage y en VC. Yo lo veo mucho en la parte de la madurez, ¿no? Obviamente en Estados Unidos es donde se inventó el asset class, donde está más avanzado, la economía más grande del mundo, ya es mucho más avanzado el ecosistema y ya tienes estos casos de éxito, ¿no? Que también al final todo regresa a eso, necesitas más casos de éxitos que validen el modelo. Sí hemos tenido pocos, la salida de Corner Shop con Uber, Satellogic, Dlocal, Nubank, etcétera, pero hace falta más y que ya inversionistas que entraron en estos fondos tengan este capital ya de regreso, ¿no? Sí puedes tener retornos en papel, pero no en tu cuenta de banco, que ahí cambia, y yo creo que ese es como el siguiente paso que vamos a ver en el ecosistema. No sé si estés de acuerdo ahí conmigo. No, 100% de acuerdo. O sea, sería no solamente irresponsable, sino mentira decirte que no nos facilitó el fundraising de Fondo 2, levantamos $30 millones, y que no nos ayudó la salida de Bill Pocket. Pues que por supuesto que nos ayudó. O sea, es un validador, ¿no? Entonces, indudablemente falta construir más casos de éxito. Y ¿sabes qué, Fran? Yo creo que no tenemos que descuidar
hablamos siempre de los casos de éxito y más inversión y más fondos, pero creo que no debemos descuidar también el surgimiento de nuevas startups. O sea, a diferencia de lo que yo veía en 2018, 2017, pues creo que nos está haciendo falta seguir trabajando en las fuerzas básicas. O sea, yo no sé dónde están los nuevos Clips, los nuevos Kavax, los nuevos Yo Te Prestos, los nuevos Questkis, entre otros. Pues me urge empezarlos a ver porque pues en la medida que sigamos generando fuerzas básicas, seguiremos madurando como ecosistema y ahora pues veremos realmente de qué estamos hechos, ¿no? Porque si no, pues muy guapos todos con capital dispuesto a invertir en Latinoamérica, pero pues sin pipeline, ¿no? De acuerdo, y más ahorita por la situación macroeconómica, todo lo que estamos viendo, van a venir tiempos difíciles. Y ahora, Jean-Paul, un poquito quiero hablar sobre esta dualidad en tema de managing partner, ¿no? Por un lado, eres managing partner en Redwood Ventures y por otro lado, eres managing partner en Santander. ¿Cómo funciona manejar dos fondos al mismo tiempo? ¿No llega a haber ciertos conflictos? ¿Cómo manejan todo esto a nivel equipo, a nivel ya sea inversiones, ayudar a emprendedores? O sea, ¿cómo manejas estar en dos fondos con tesis distintas al mismo tiempo? Me encanta tu pregunta. Por supuesto que prevemos que pueda haber conflicto, sobre todo entre Redwood y Santander a nivel de deal flow, porque si hay una empresa, Santander claramente está enfocado en invertir en CPGs, en food and beverage, pero Redwood, al ser un fondo agnóstico de industria, buscando invertir en empresas de base tecnológica, pero en la misma etapa, es probable que podamos encontrarnos un deal que toque ambas tesis. Entonces, tenemos claramente definido a nivel gobierno corporativo cómo se tienen que resolver esos conflictos, que son conflictos entrecomillados, porque realmente son oportunidades para ambos fondos. Y en ese caso tenemos pues claramente definido el mecanismo y las reglas para que ninguno de los dos o ninguno de nuestros LPs pierda la oportunidad por un conflicto del management team. Por otro lado, estamos convencidos de que la mejor manera de crecer como equipo es con el talento, y entonces hemos ido incorporando talento a nivel management team, a nivel managing partners en ambos vehículos. Yo te diría que Alejandro, que tú conoces muy bien y que ya estuvo por aquí en este podcast, tiene un rol muchísimo más activo como managing partner y principal en Redwood. Y justo acabamos de integrar a un principal más en Redwood 2. Y en este momento que estamos arrancando operaciones en Santander y por obviedad de mi ubicación geográfica en Estados Unidos, etcétera, pues mi enfoque por lo pronto está dividido entre Redwood y también en Santander, pero pues la base de esto es tener un equipo que haga frente a las responsabilidades y que tengamos claro qué le toca a cada quien, ¿no? Entonces, lo que nos gusta hacer es cada quien de los managing partners toma cierta cantidad de proyectos del portafolio bajo su tutela. Entonces, es mi responsabilidad atender consejos de administración, vinculación con emprendedores de algunas de las empresas de Fondo 2, de Fondo 1 y ahorita de Santander, que son solo 3 compañías. Pero digamos que estamos bien cubiertos con reglas de gobierno corporativo y con un equipo súper sólido para soportar la demanda que implica pues tener ahora ya pues más de 100 millones de assets under management entre los 3 fondos, ¿no? Hablaste mucho del talento. ¿Cómo sabes que alguien va a ser exitoso dentro de Venture Capital, ¿no? Como inversionistas en early stage, una de las principales cosas que te fijas en una startup es el equipo. Pero ahora tú como fondo, ¿cómo ves el equipo que está operando el fondo, que está invirtiendo? Buenísimo. Fíjate, Fondo 1, Fran, éramos 7 personas. Y estoy contando becarios entre esas 7 personas. Hoy día somos 27 personas, ¿no? Y esas 27 personas fueron cuidadosamente seleccionadas. Y yo creo que nos pasa un poco igual que con las startups. No sé si coincidas conmigo. Yo soy un convencido que hacer VC es más arte que ciencia. O sea, claro que hacemos investment memos súper profundos y medimos todos los unit economics que quieras y hacemos escenarios de evaluación, pues al menos 3 o 4. Cualquier emprendedor que haya pasado por un proceso de análisis de Redwood podrá confirmar lo que te digo, que no somos un fondo que responda rápido. Nos tomamos muy en serio nuestro deber fiduciario hacia nuestros inversionistas y hacemos análisis
Probablemente que algunos pueden estimar más de private equity que de VC, puede ser. Pero nuestros análisis son de verdad muy profesionales, muy exhaustivos, cada vez más, y esto atiende a un rigor que se tiene por parte, metodológicamente hablando, por parte del management team, ¿no? Particularmente de Alex González, mi socio, que él es el que encabeza el análisis financiero o los esfuerzos de análisis financiero, y que para seleccionar a cada investment analyst hace exámenes. Híjole, yo le digo a Alex, qué bueno que no me tuviste que contratar tú, cabrón. Seguramente yo no estaría chambeando en Redwood. O sea, claro que con mucho rigor financiero, pero también mucho rigor lógico y de rasgos de liderazgo en el equipo. Entonces, realmente tenemos un top performer team y estamos por hacer un anuncio importante de la incorporación de un nuevo partner que nos tiene también muy motivados y muy contentos. ¿Qué soft skills crees que son importantes para que alguien sea exitoso dentro de Venture Capital? Híjole, hay muchísimas, pero yo creo que el tema de communication skills, resiliencia, humildad, capacidad también de escucha, porque a veces nos creemos dueños de la verdad absoluta, son fundamentales, Fran. Creo que en la medida que tienes capacidad de escuchar primero y después de comunicar lo que estás pensando de manera asertiva y sobre todo de manera que puedas reconocer que no necesariamente porque tienes más experiencia o más preparación académica es la verdad. Creo que ese es un VC que puede agregar más valor. Y la verdad es que aprendemos todos los días. Yo aprendo muchísimo, claro que de los propios emprendedores, pero también de otros miembros de los boards. Y entre ellos están pues muchos colegas del ecosistema de los que te puedo hablar súper bien y que he aprendido muchísimo, ¿no? O sea, en Estados Unidos y en México y en Latinoamérica también. O sea, donde a lo mejor hasta por su propio background académico o experiencia profesional tienen ideas que probablemente no se me hubieran ocurrido a mí o viceversa, ¿no? O sea, es muy poco común de pronto encontrar un board un perfil de abogado, ¿no? Yo lo tengo, entonces yo soy como que el que siempre piensa todo lo que puede salir mal. Y me gusta como ser el abogado del diablo, pero pues evidentemente tengo otros colegas que tienen más preparación en temas de estrategia o en temas financieros mucho más agudos, y creo que sería un error dejar de reconocer esas capacidades y dejar de reconocer que hay gente que puede ser mucho más talentosa que uno en ciertos temas, ¿no? Siguiendo el tema de los boards, ¿cuándo crees que es el mejor momento como VC para pedir un asiento en el board? Te platico nuestra propia experiencia. A nosotros nos gusta plantear observation rights en el board desde el día 1, aunque invertamos en etapa pre-seed. Y esto es con una lógica de ayudar y de agregar valor. De hecho, nosotros lo que le decimos al emprendedor es, esos observation rights te doy el derecho de revocarlos en el momento en el que tú quieras. O sea, más que una obligación, tiene que ser una prerrogativa por parte del emprendedor. Y la permanencia en ese consejo la dictará el valor que estamos agregando al mismo. Entonces, a nosotros nos gusta estar en el consejo por ayudar al emprendedor y por entender mucho mejor la empresa y por tratar de encontrar pues, esta escalabilidad de la mano del emprendedor con una cercanía pues muy relevante, ¿no? Pero esta pues no puede ser unidireccional o unilateral, tiene que ser a partir de una confianza y de un valor que el emprendedor o el founding team también advierta. Si no lo advierte, nosotros preferimos dar un paso a un lado. Entonces, ¿qué tan temprano debe ser? Para mí, mientras más temprano, mejor. Pero mientras más temprano, por las razones correctas. Siempre que no sea un board por cuestiones de auditoría o de revisiones, sino de estrategia y de operaciones y de agregar valor. Entonces, creo que the sooner the better. Yo creo que ahí es que sea eficiente y que aporte valor, ¿no? Porque si estás en un board que ya se vuelve muy tedioso y sacrificas mucho eficiencia, optimizas y ya se vuelve más tedioso para el emprendedor. Entonces, al final del día, un board es para aportar todo el valor. Ahora, Jean-Paul, mucha parte de este negocio del Venture Capital es tener un portafolio con empresas que van mal
unas que van regular y otras que van muy bien. Y como VCs, nuestra chamba es ayudar a las empresas del portafolio. ¿Crees que hay una manera distinta de dedicarle el tiempo a las startups de tu portafolio dependiendo en la situación en la que se encuentran? Siempre va a haber uno que te necesita más que otros, esa es la realidad. Y no solamente por el momentum de la empresa, sino hasta por razones propias de la personalidad del founder o del founding team. Esa es una realidad. O sea, esto lo platico mucho con Marco, mi socio, que fue con quien arrancamos este sueño. Le decimos, oye, es que si hay un emprendedor que es un emprendedor serial, que es su tercera compañía, que tiene 2 exits, híjole, pues probablemente te va a necesitar menos, que es un first time entrepreneur, que está lleno de dudas, que está en el proceso de conformación del equipo, que necesita validar pues a todos los inversionistas que le acercan un term sheet. Pues de manera natural, de manera obvia, pues te necesitará menos, ¿no? Entonces debes de generar esta capacidad también de leer cuándo eres apoyo y cuándo eres intrusivo, de cuándo te necesita el emprendedor y cuándo se puede interpretar como que lo estás auditando. Y claro que en el balance final, pues va a haber empresas a las que les dedicarás mucho mayor tiempo. O sea, yo tengo clarísimo cuáles son de las 27 empresas y de las cuales yo tengo asignadas, pues al menos una tercera parte. Pues de esa tercera parte, claro que hay un desbalance. O sea, hay ciertas compañías a las que les dedico mucho tiempo, ¿no? Y a veces también es un tema de ciclos. O sea, si la empresa está cerrando una ronda, si la empresa tuvo una afectación muy grande por la pandemia, o si la empresa tuvo una demanda muy alta de su producto o de su servicio también por temas de ciclicidad, etcétera, pues también esto es como estacional. Pero pues hay que estar donde la empresa más lo necesita, donde también tus inversionistas requieren mucho mayor detalle. Y ese es como un poco el arte de hacer VC, ¿no? Y no solamente ver las métricas de crecimiento de las compañías con los informes trimestrales y ya está. Jean-Paul, llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Preparado. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Por supuesto, food, inteligencia artificial. Me interesa mucho también entender hacia dónde se va a mover el mundo de blockchain. Indudablemente fintech, también me emociona muchísimo todavía. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de Venture Capital en Latinoamérica? Mucho mayor colaboración entre los mismos, mayor difusión y por qué no subir al barco también a un gobierno que entienda mucho mejor que sí tiene un rol relevante en el ecosistema. Creo que necesitamos diseñar política pública que haga más atractivo la inversión de capital privado en LATAM y particularmente en México. ¿Generalista o especialista? Generalista. ¿Qué consejo le darías a un first-time fund manager? Que no escatime en lo absoluto, particularmente en transparencia, en compliance y en rendición de cuentas. Y por último, ¿cómo ves a Santander dentro de 5 años? Dentro de 5 años, Santander va a estar invirtiendo un fondo 2, probablemente del mismo tamaño, si acaso un poquito más grande para atender oportunidades en secondaries, mientras Redwood estará probablemente invirtiendo su fondo 4. Jean-Paul, muchísimas gracias por el tiempo, por la plática. Disfruté mucho platicar contigo. Muchísimas felicidades por Redwood, por Santander, por los 2 fondos, por las inversiones que han hecho en el ecosistema. No, hombre, Fran, el agradecido soy yo. Te felicito por el podcast que la está rompiendo. Hacía mucha falta y eres una guía para todos los que venimos atrás también ahí tratando de hacer algo en el podcasteo. Muchísimas felicidades, mi Fran. Y gracias por el espacio.